Bien, entonces hemos denominado a este espacio familia versus trabajo inicialmente, aunque ese versus es un mal nombre, un muy mal nombre, si lo queremos ver así, em, porque finalmente la idea no es que sea una competencia entre estos dos espacios y es lo que vamos a estar conversando en el camino. Entonces, em, ustedes lo encontraron dentro de la publicidad para unirse como equilibrio entre la vida familiar y el trabajo. em, y es así como lo queremos ver. Entonces, em, bien, lo primero que vamos a conversar es un poco contextualizarnos frente a qué pasó y cómo terminamos en esto del trabajo en casa, que se suma con el aislamiento. Si bien la temática de equilibrio entre la familia y el trabajo no es una temática que se circunscriba exclusivamente a la situación actual que estamos viviendo sobre aislamiento debido a la pandemia, sí es claro que se exacerba en gran medida cualquier dificultad o cualquier conflicto que pueda existir entre estos dos espacios o entre estos dos roles humanos a causa del trabajo en casa, el estar más tiempo, a causa del aislamiento y algunas otras variables que también se están presentando que vamos a conversar. De antemano, quiero dejar sobre la mesa que puede pasar, y creo que esta es una constante para todos, puede pasar que haya banda sonora de la conferencia, vamos a llamarle comerciales, el comercial del plátano, el comercial de la papaya, del mango, etcétera. Así que eso hace parte de- del show. Entonces, eh, cuando vemos imágenes sobre el trabajo en casa, generalmente, o el teletrabajo, las imágenes nos llevan a un hombre como este, sonriente, en un espacio lindo, contento. A mí casi que me da envidia verlo, la verdad, porque no para todos está siendo de esta manera tan, tan tranquila. Casi que esta pudiera ser una imagen un poco más cercana a nuestra realidad, es decir, tenemos el trabajo, tenemos eh, el niño, el tetero, las necesidades propias de la casa. Quienes tienen hijos un poco más grandes, pues también tienen esas obligaciones. Les voy a pedir, porfa, que estemos muy atentos con el tema del micrófono, porque en este momento pues no tengo el acceso em, a los participantes y empezamos a tener como algunas personas con el micrófono abierto. Bien, entonces les decía que básicamente nos vamos a encontrar más con esto, es decir, algunas otras obligaciones asociadas al tema del trabajo que no podemos desconocer, sobre todo al tema del trabajo en casa. Y esta imagen a la que yo le he llamado realidad final final, es decir, la anterior parecía un poquito más cercana, esta casi que puede resultar caótica, em, pero también mucho más cercana a lo que podemos estar viviendo, ¿verdad? Es decir, el COVID no llegó solo, llegó acompañado de muchas otras condiciones y el trabajo en casa no llegó solo. Y bueno, finalmente así inició esto, es decir, la razón por la cual nosotros en este momento estamos trabajando desde nuestras casas, pues tiene que ver con este señor llamado COVID-19, que yo digo llegó sin pedir permiso y sin tocar la puerta, simplemente fue una situación de salud que nos llega casi que en paracaídas, sin esperarlo, sin estar preparados para ello. Em,
y finalmente nuestra vida, nuestra cotidianidad ha dado un vuelco total eh, desde marzo hasta hoy, ya casi mediados de mayo. Entonces, si hacemos el balance, pues básicamente nuestra vida ha cambiado mucho y nuestra vida, me refiero a todas las esferas de la misma, es decir, a nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Em, y bueno, fue una situación que no pedimos, que no solicitamos, que no nos esperábamos, pero que finalmente llegó. Entonces, ¿cuál es el panorama actual laboral? Es decir, en este momento, ¿qué lectura podemos hacer desde lo laboral en Colombia? Obviamente dejando la claridad que el panorama laboral en Colombia no ha sido un paraíso, eh, desde antes de la situación, pero bueno, tenemos como varios contextos o varios grupos poblacionales que podemos focalizar en este momento en razón y en clave de la pandemia. Entonces, el primer grupo tenemos el grupo que yo he llamado desempleados, es decir, son todas aquellas personas que a causa de la parálisis laboral, económica, financiera de algunas organizaciones, perdieron el empleo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos pues a la mano muchísima información, muchísimas noticias que ilustran adecuadamente este primer grupo y yo les quise traer pues aparte de el periódico El Tiempo, en donde se dice, como una masacre laboral califica la Unión Sindical Obrera el despido de por lo menos 5.000 trabajadores de la industria petrolera en el Meta, y este no fue la única industria que se vio afectada, es decir, nosotros en este momento pues contamos con una cantidad de desempleos del sector petrolero, pero también del sector minero, del sector de manufactura, aun cuando, digamos, las últimas disposiciones gubernamentales pues han tratado de dinamizar esa industria. Por ejemplo, en Cartagena, cuando se despidieron las personas que barren calles porque se planteó que por el confinamiento em, ya no se iba a tener sucio en las calles, ¿no? Entonces, así sucesivamente, este es como el primer grupo que yo puedo ver, digamos, por la afección del virus. En segundo lugar, tenemos los trabajadores informales que también conocemos perfectamente que es una dificultad o es una condición laboral en Colombia que ha sido conflictiva, digamos, desde el punto de vista de la protección social desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, pero que por supuesto se vuelve un problema mayor ahora, y es el trabajo informal. Es decir, en Colombia, hasta febrero del 2020, se estimaba que el 46.7% de la población ocupada es una población que trabaja en el sector informal. Y ustedes saben que eso pues tiene unas connotaciones sociales, económicas muy particulares que colocan a esta población en un alto nivel de vulnerabilidad. El tercer grupo que podemos identificar es lo que se ha denominado en los medios de comunicación como los de primera línea, es decir, todas aquellas personas que por su labor continuaron con su trabajo porque su labor estaba directamente asociado con la supervivencia y la atención de personas. Entonces, en este caso, pues tenemos a los profesionales de la salud, allí incluimos pues médicos, enfermeras, paramédicos, las personas de aseo de los hospitales, etcétera. Pero también tenemos algunos otros grupos poblacionales asociados a la atención de personas o de trabajos de supervivencia y de necesidades de primera mano, es decir, todos los trabajadores de supermercados, de seguridad, etcétera, que han seguido con sus labores. Y tenemos un último grupo que ha sido como denominado o que ha sido percibido como el grupo
privilegiado. Y somos todas aquellas personas que conservamos el empleo, ¿verdad? Y que tuvimos que trasladarnos hacia nuestras casas y trabajar de manera remota. ¿Listo? Miren que no estamos hablando de teletrabajo. Eso es muy importante que nosotros entendamos que hay unas connotaciones distintas desde el punto de vista contractual, legal, las condiciones y demás cuando hablamos de teletrabajo. En este momento, nuestra condición contractual no ha modificado, no ha cambiado, por tanto, nosotros hablamos de trabajo en casa y no de teletrabajo. ¿Listo? Entonces, esto del trabajo en casa, pues finalmente responde a la circular 017 del 24 de febrero de 2020, en donde y todas las disposiciones de Presidencia de la República, en donde se recomendaba para proteger la salud de las personas que todos aquellos a los que les fuera posible pudieran trabajar en casa. Entonces, ese parece como la posición soñada, ¿verdad? Es decir, no haber perdido el empleo y trabajar en casa. Sin embargo, no es tan soñado en términos de lo que implica para las personas y es lo que vamos a tratar de conversar en el día de hoy. Entonces, el COVID no vino solo. Es decir, lo que se le vino a las personas que estamos trabajando en casa no fue solamente el tema del virus, que evidentemente pues es una vivencia bien compleja, ¿verdad? Pero a eso le tenemos que sumar que hubo cero preparación, es decir, ninguno de nosotros, ni nuestros jefes, estaban preparados para que esto sucediera. Dos, nos cayó encima el tema de la tecnología, ¿listo? Es decir, no solamente es vete a tu casa a trabajar, es vete a tu casa a trabajar a través de mediaciones tecnológicas. Y para ello, pues por supuesto, tenemos que contar con el hecho de que no todos estábamos preparados para hacerlo, no todos lo vivimos de la misma manera, no todos tenemos el mismo nivel del manejo, no todos contamos con los mismos recursos y a algunos la tecnología nos ha atropellado. Segundo, la segunda condición es que no solamente nos vamos a trabajar a casa, sino que nos vamos a trabajar a casa con los niños en casa. ¿Listo? Y no solamente con los niños en casa en clases virtuales también. Y a eso le sumamos pues todas las labores del hogar que son inevitables y que deben hacerse sobre todo en estos momentos con tantas exigencias desde el punto de vista sanitario. En tercer lugar, tenemos las emociones propias de los cambios, es decir, les decía hace un momento, el cambio ha sido abrupto de un día para otro, simplemente dejamos de ir a la oficina con nuestros compañeros y pasamos a estar trabajando en casa y pues la carga emocional que acarrea este tipo de modificaciones pues también es innegable. Y finalmente la vivencia del peligro y la vivencia de la enfermedad que por supuesto le suma a todas estas condiciones que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la realidad actual? Es decir, si nosotros nos ponemos a sumar todo esto, ¿cuál es la realidad actual? Pues la realidad actual es que uno se han, y voy en este momento a retomar algunas palabras de un colega que es psicólogo también, investigador en el tema de psicología organizacional y del trabajo, y él plantea que hay algunas condiciones actuales que han complejizado el tema del trabajo en casa. Y lo primero es la intensificación de las interacciones. Es decir, hoy estamos conectados a nuestras redes sociales, al WhatsApp, a los correos electrónicos, hablamos con 10, 9, 15 personas al tiempo, lo cual pues puede resultar agobiante. Dos, la pérdida de los límites entre la vida laboral y la vida personal. Hasta antes de trabajar en casa había como unos límites un poco más marcados, unos límites temporales, pero también unos límites espaciales de hasta dónde llegaba
el trabajo y dónde empezaba la vida personal. Eso puede llegar a desdibujarse un poco desde el trabajo en casa. Tercero, el incremento de las demandas del trabajo, que también es innegable, que eso tiene explicación. ¿Listo? ¿Cuál es la explicación? Tenemos una primera explicación relacionada con el temor a la pérdida del control por parte de los jefes, por ejemplo. Es decir, se evidencia que precisamente por no estar preparados, por no haber un proceso de transición, pues justamente porque no se pudo, suele haber una mayor demanda de trabajo como una forma de intensificar el control, ¿listo? O no perder el control. Eso pues va a requerir un trabajo por parte de las directivas y un trabajo por parte de los líderes, pero también un trabajo por parte de los trabajadores, que luego vamos a mencionar. Por otra parte, puede haber dentro de esa realidad una autoexplotación laboral, es decir, un super yo laboral, y a mí me gustó mucho cómo lo llama Johnny, y es ese super yo hace referencia a esa necesidad de ser correcto, de cumplir, de sentir que tengo que trabajar más, que digamos, bueno, hasta cierto punto eso es positivo, y es positivo en la medida en que te permite lograr objetivos laborales, pero puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Uno, si genera culpa, es decir, si tú consideras que sentarte a descansar es una pérdida de tiempo, cuando tú tienes derecho a esos espacios de descanso, eso puede ser un problema. ¿Listo? Dos, cuando se nos olvida que debe existir ese equilibrio entre esas otras esferas personales, familiares, ¿listo? Entonces, esta explotación o esta autoexplotación laboral puede llegar a ser contraproducente para la vida y la salud mental. Ay, por favor, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener clara la realidad, ¿listo? Y yo pienso que cuando tenemos el principio de realidad, eso nos permite saber de dónde debemos arrancar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el principio de realidad? Uno, está pasando y no lo podemos modificar, no está en nuestro control y no está en el control de nuestros jefes el cambio de la situación. Es decir, nadie pidió que llegara esta situación de salud a afectar nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestra rutina. Por tanto, no está en el control de nadie modificar esa situación, ¿verdad? Permítanme un segundito. Entonces, es una realidad, está sucediendo y no está en nuestro control modificarla, ¿verdad? Por otra parte, actuamos, nos tenemos que adaptar y para ello hay que ser flexibles. ¿Listo? Esa es otra realidad. Es decir, debemos mantenernos en movimiento y es un movimiento que debe estar siempre en función de la adaptación, pero que para ello se requiere flexibilidad. Y tercero, nos vamos a equivocar. Sí, nos vamos a equivocar. Es decir, esto es parte de la realidad, esa que les digo que es inamovible. ¿Vamos a hacer todo bien? Les aseguro que no. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Lo importante es saber cómo vamos a gestionar eso que pasa con esa realidad. ¿Bien? Entonces, ¿podemos hablar de equilibrio? Es decir, ¿es posible hablar de equilibrio? Me adelanto a la respuesta y es sí. Y es un sí parcial. Es decir, el equilibrio perfecto no existe, pero podemos acercarnos a ello. El equilibrio permanente no existe,
Es decir, podemos tener momentos mucho más positivos que otros. Pero para poder hablar primero del equilibrio entre el trabajo y la familia, primero debemos mirar independientemente lo que significa un tema de satisfacción laboral y lo que significa un tema de satisfacción en el trabajo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Por varias. Uno, porque antes de hablar de la interacción debemos tener una mirada sobre lo particular. ¿Listo? Porque es posible que hoy estemos viendo en nuestras vidas el desequilibrio frente a la esfera laboral y familiar, pero que ese desequilibrio se deba a un mal funcionamiento en una de las dos dimensiones, no en ambas al tiempo. Y es un elemento que yo quiero dejar sobre la mesa para que nos autoevaluemos al respecto, ¿listo? Entonces vamos a tratar de mirar qué se considera o qué aspectos son importantes para hablar de equilibrio familiar y qué aspectos son importantes para hablar de equilibrio en el trabajo, para luego entonces ocuparnos de hablar del equilibrio entre las dos cosas, ¿listo? Porque lo que sí tenemos claro es que tanto el trabajo como la familia son esferas de funcionamiento humano importantes. Uno. Dos, que en estos tiempos trabajar y ser parte de una familia sí o sí se convierte en una condición de supervivencia, es decir, necesitamos ambas. Y por otra parte, no permitamos enmascarar lo que puede ser una dificultad familiar en una dificultad laboral o una dificultad que es laboral, enmascararla como una dificultad familiar. Bien, porque eso nos va a dificultar mucho más atenderla. Entonces, vamos a mirar primero el tema de la satisfacción laboral. Hay muchísimas teorías, muchísimas consideraciones frente a lo que es la satisfacción familiar, ¿verdad? Em, pero a mí me gusta mucho y se los quise traer este autor que resume, a mi parecer, de manera muy adecuada, permítanme un segundito, lo que pudiera considerarse como satisfacción familiar. Si bien cada uno de nosotros tiene unas particularidades, listo, yo allí casi que en la imagen me da una familia tradicional, ¿verdad? Papá, mamá, los hijos, los abuelos, los tíos. Sin embargo, quiero dejar la claridad de que no necesariamente esa pudiera ser una estructura inamovible de lo que se considera una familia, uno, y segundo, de lo que pudiera ser la asociación a una familia en términos de la satisfacción familiar, ¿verdad? Es decir, una familia hace parte o la definición pudiéramos decir que son personas que comparten unos objetivos comunes, que conviven, ¿verdad? Em, y que hacen planes a futuro y que se apoyan y que comparten un espacio que han considerado o que han denominado familia u hogar. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, pues ahí nos caben muchísimas connotaciones sobre la familia. Pero en lo que sí se pudiera estar de acuerdo es que hablar de una satisfacción familiar implica varias cosas. Implica una percepción de ayuda, ¿listo? Es decir, implica una percepción de red de apoyo. Nosotros contamos con muchísimas redes de apoyo. Los amigos, la institucionalidad, ¿verdad? Pero la red de apoyo primaria es la familia. Entonces, para poder hablar de una red de apoyo, yo tengo que identificar si existe una percepción de ayuda. Bien, eso sería como lo primero para poder hablar de satisfacción. Si usted siente que no hay ayuda o no existe colaboración, muy seguramente no vamos a poder hablar de satisfacción familiar. Bien, ese es el primer elemento. Desde algunas perspectivas, la palabra ayuda ha sido muy criticada. Por ejemplo, cuando una mujer dice, es que mi esposo me ayuda, porque a mí me gusta pensar en la familia como un, un contrato psicológico.
en el cual se vinculan expectativas frente a lo que yo espero que sea esa familia o ese hogar, ¿verdad? Entonces, hablar de ayuda un poco anula la posibilidad de pensar en todos los miembros de la familia como parte de un mismo equipo, en donde las responsabilidades se comparten de manera equitativa. Entonces, por eso les coloco entre paréntesis el concepto de colaboración, porque nos coloca a todos en la misma posición, en la misma circunstancia, aun cuando sabemos que por algunas posturas relacionadas con el género, con la socialización cultural del género, a veces nos gusta pensar más en el concepto de ayuda, ¿listo? Cuando todos nos vemos beneficiados de lo que sucede en términos positivos de esa familia. Bien. Segundo es la expresión de afectos. Bien. Es decir, para poder hablar de satisfacción familiar, debe haber un mínimo de expresión de afectos dentro de la familia. Si eso en algún momento está fallando, pues por supuesto vamos a ver amenazado la satisfacción familiar. El tercero es el apoyo emocional, es decir, los miembros de la familia y los integrantes de esa familia deben tender a dinámicas de apoyo emocional. Es decir, no solamente somos una familia porque vivimos en la misma casa y porque tenemos un parentesco, también somos una familia en la medida en que expresamos nuestros afectos y brindamos apoyo emocional. Y por último, la participación en la toma de decisiones. Entonces, este autor lo que nos plantea es que si vemos una dificultad asociada a algunos de estos elementos, seguramente vamos a ver afectada la satisfacción familiar. Y lo que sí está claro es que en muchísimas ocasiones el problema radica en la satisfacción laboral, pero como los seres humanos no somos legos que podemos desatornillar áreas de la vida, dejarlas en la mesita de noche para ir a trabajar, pues por supuesto algunas de estas condiciones que son esencialmente familiares se ven reflejadas en los contextos laborales. ¿Listo? Entonces, a veces los líderes en algún momento o los jefes pueden llegar a decir, es que los problemas suyos familiares déjelos en su casa. Como psicólogo organizacional, si algo he aprendido es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque no somos legos. Es decir, yo no saco de mi cabeza, bueno, voy a dejar de pensar en mi hijo, del problema de mi esposo, lo dejo en la mesita de noche esperándome para yo ir a trabajar y luego cuando venga lo resuelvo. ¿Listo? Entonces tenemos que pensar en mejores maneras de ver estos dos contextos como integrados en el ser humano además y poder pensar en organizaciones sensibles al respecto, pero lo vamos a hablar ahorita. Bien, y esto bien lo ha entendido una postura que además en Colombia, digamos, tiene una regulación y es la resolución 2646 del 2008 sobre los riesgos psicosociales. Es decir, entender que para poder hablar de un equilibrio, yo debo identificar que como trabajador, como jefe, bueno, aquí pueden haber personas de diferentes roles, debo entender que las personas pueden estar expuestas a diversos tipos de riesgos y que algunos de esos riesgos radican en aspectos intralaborales, sí, por supuesto, que son responsabilidad de las organizaciones. Entonces, la gestión organizacional, la carga física, las jornadas de trabajo, el grupo social del trabajo, las características de la tarea y las condiciones de la tarea. Pero resulta que existen algunos otros factores de riesgo, entre los que tenemos los riesgos psicosociales extralaborales, que, ojo, también son responsabilidad de evaluación y seguimiento por parte de la organización, pero que hay un tema de corresponsabilidad por parte de nosotros como trabajadores o como colaboradores, y es la utilización del tiempo libre, los tiempos de desplazamiento hacia el trabajo, que por supuesto en este momento no estamos tan expuestos a este riesgo porque estamos en casa.
la tenencia de redes de apoyo social. Esto sí tiene que ver con un tema familiar. ¿Listo? Entonces miren que desde las mismas normativas ya se ha entendido que existen diferentes variables y elementos que en últimas terminan entretejiéndose para conformar el bienestar humano. Las características de la vivienda, los servicios de salud. Y entonces no solamente hablamos de riesgos intralaborales y extralaborales, sino que también se retoma los riesgos individuales. ¿Listo? Entonces, en este momento tratemos de pensar cuáles pudieran ser esos riesgos individuales que tenemos. Entonces, ¿cuáles pudieran ser? Los relacionados con lo sociodemográfico, es decir, no son los mismos riesgos a los que estamos expuestos si pertenecemos a un estrato 1 a aquellos riesgos a los que estoy expuestos si pertenezco a un estrato 6. ¿No es el mismo riesgo al que estoy expuesta si soy mujer a el riesgo al que estoy expuesto si soy hombre? No es lo mismo el mismo riesgo a si tengo una familia em, nuclear a si tengo una familia extensa y vivimos todos juntos en la misma casa. Bien, entonces todos estos aspectos individuales, sociodemográficos, también deben estar en el foco de lo laboral y en clave de bienestar. Y por otra parte, tenemos los factores individuales que están relacionados con la personalidad y los estilos de afrontamiento, que también entretejen todo lo que en últimas consideramos que es el funcionamiento laboral y la productividad por parte del trabajador o por parte del colaborador. Entonces, los factores individuales no solamente se constituyen en un requisito de selección de personal, sino que en sí mismos se constituyen como un factor de riesgo. ¿Listo? Entonces hay que hacer seguimiento al respecto porque hoy en confinamiento o en aislamiento social, para que no se escuche tan hostil, no es lo mismo ser introvertido que ser extrovertido. La reacción al confinamiento no es la misma desde ningún punto de vista para una persona que está acostumbrada y que necesita, porque es gregario, el contacto social a una persona que naturalmente tiende a ser más introvertido y a requerir menos el contacto social. ¿Listo? No es lo mismo para una persona que tiene un alto nivel de vigilancia en su constitución de personalidad, el tener que responder a los aspectos laborales a quien no. O no es lo mismo para quien tiene un alto nivel de responsabilidad que para una persona que eso no constituye como un rasgo prevalente en su personalidad. Entonces, estos elementos empiezan a jugar múltiples combinaciones para luego poder hablar de cómo estamos llevando a cabo este proceso para poder decir si somos equilibrados o no. Y por otra parte, el tema de afrontamiento, que está claro que para todas las personas una condición de estrés o una condición que podemos percibir como una condición que sobrepasa los recursos personales que tengo para afrontarla, para algunas personas los recursos pueden ser más de un tipo que de otro, para algunas personas pueden ser un recurso más adaptativo que otro, y ahorita vamos a mirar cómo son las diferentes maneras de afrontar. Entonces, eso en lo relacionado con el trabajo. Entonces, la satisfacción con el trabajo, que sería como el segundo gran pilar, puede estar asociado a multiplicísimas variables. ¿Relacionados con qué? Con la flexibilidad, no solamente del trabajador, sino también de la tarea, sino también del jefe, sino también del líder. Segundo, todo lo que tiene que ver con la postura organizacional frente al trabajador. Es decir, yo considero que mis trabajadores trabajan por dinero o mis trabajadores trabajan porque consideran que hay una
una ganancia social y personal en el trabajo, ¿listo? Por otra parte, el tema de la responsabilidad social y hoy en día hablamos de organizaciones familiarmente responsables, ¿listo? Es decir, si la organización dentro de sus políticas es capaz de pensarse un trabajador equilibrado con su contexto familiar. Y eso implica entonces horarios, eso implica horarios de contacto, es decir, si trabajamos sábados, domingos, si somos 24/7, ¿listo? Eso tiene que ver con una postura de responsabilidad social también, que construimos, ojo, entre todos. Tres, hay una cultura y hay unas políticas integradoras frente al trabajador. Y finalmente, si existe un buen ejercicio del liderazgo enfocado en el bienestar. ¿Listo? Hoy en día hablamos del liderazgo humano, del liderazgo transformador, como una forma no solamente de ejercer autoridad, que evidentemente sabemos que hace parte de una postura de liderazgo en nuestras organizaciones, sino también cómo desde la postura del liderazgo podemos acompañar a otro en su crecimiento. Y eso es una responsabilidad que asume el líder a título personal, ¿listo? Y que tiene que ver con su propio crecimiento personal. Es decir, el hecho de que hayamos cambiado connotación de recursos humanos a talento humano, eso tiene unas responsabilidades. Es decir, los seres humanos no solamente somos un recurso más dentro de la organización, somos el recurso más importante porque somos el único recurso sostenible en el tiempo. Las cosas pierden valor, las instalaciones pierden valor, pero las personas comprometidas con el trabajo somos el recurso más sostenible de las organizaciones. Entonces, en este sentido, entenderlo de esta manera y entender que el talento humano puede ser todo el tiempo potenciado, hace un clic diferente en la forma en que ejercemos liderazgo. Bien, entonces hablar de equilibrio en el trabajo nos lleva a pensar si esto es posible o no y a cuestionarnos si hay una forma de hacerlo. Entonces, para ello pues existen muchísimas teorías frente a si, y diferentes modelos frente a si esto es posible o no. Entonces, por ejemplo, yo les traigo algunas de las frases que solemos usar con regularidad y es si tuve un mal día en el trabajo, es un mal día en la casa. Entonces, llego de mal genio porque en el trabajo tuve un problema y eso hace entonces que tenga poca paciencia con el niño, que termine en una situación de conflicto con mi pareja, ¿listo? O por el contrario, un mal día en la casa es un mal día en el trabajo. Bien, eso me habla de una postura en la cual casi que se entiende el contexto laboral como un contexto alterno al contexto doméstico o de la casa, ¿verdad? Por otra parte, algunos plantean que ese equilibrio no es posible porque en algunos momentos puede llegarse a dar una postura de compensación o de descompensación. Es decir, a veces escuchamos decir, esta persona es muy buena en el trabajo, es excelente en el trabajo, entonces no tiene vida familiar y no tiene vida social. Es decir, lo vemos como una compensación. Soy muy bueno en el trabajo porque tengo una vida personal miserable o tengo una vida personal miserable porque en el trabajo soy muy bueno. Y esta postura pues no nos permite generar un verdadero espacio para pensarse en posibilidades de equilibrio. Por otra parte, hay otra forma de verlo y es que en el desayuno se sabe cómo es la comida, dice uno normalmente. Es básicamente lo que se plantea es que yo puedo hacer unas inferencias frente a cómo soy en un espacio, a cómo soy en el otro espacio laboral, entendiendo que las personas finalmente seguimos siendo las mismas. Les voy a poner un ejemplo. Yo sigo siendo la misma Kelly en mi casa que en el trabajo. Entonces hay algunas habilidades que pareciera
que corresponden a un solo espacio. Entonces, por ejemplo, yo tiendo a ser muy coloquial, yo tiendo a ser como muy del chiste, muy de la broma, y eso pareciera que es incompatible con el tema laboral. Y si algo he descubierto en la vida es que no necesariamente yo tengo que circunscribir esas habilidades sociales a mi entorno personal o a mi entorno familiar, porque, porque por otra parte yo puedo llevar esto a mi entorno laboral y transferir esas habilidades, igual que habilidades que adquiero en el trabajo, llevarlas a casa. Por ejemplo, si yo he logrado ser asertiva en mi trabajo, aprender a manifestar mis descontentos de manera positiva, aprender a manejar clientes difíciles con paciencia, ¿por qué no soy capaz de transferir esas habilidades a mi entorno familiar y ser más paciente con los niños, ser más pacientes con el esposo, con la pareja, en fin, ¿listo? O con la familia en general? Entonces, sí es posible, sí hay luz en el camino frente a llegar a tener esos equilibrios, ¿verdad? Pero depende de haber resuelto también en gran medida dificultades de un entorno u otro. ¿Listo? Entonces era lo que yo les planteaba hace un momento. Si hay un problema familiar, pues no espere que sea el trabajo el que lo resuelva. Una dificultad en el entorno familiar debe resolverse como lo que es una dificultad familiar. Igualmente en el trabajo. Esa sería como la primera gran conclusión de esto que hemos conversado. Les voy a tratar de ir cerrando para que tengamos un espaciecito para hablar. Entonces, hablar de equilibrio implica tres cosas. Por eso les digo que hay luz en el camino. Uno, el tema de los tiempos. Si bien en este momento, por todo lo que implica el confinamiento o el trabajo en casa, casi que estamos teniendo un espacio temporoespacial un poco complejo frente a la división de lo personal y lo laboral, sí es importante establecer unas condiciones del tiempo. Ni siquiera estoy hablando de horarios, porque yo puedo estar todo el día en mi casa y que el tiempo no haya sido productivo. Conectada todo el día al computador y que no haya sido productivo. O estar todo el día en mi casa con mis hijos y que mis hijos sientan que ese tiempo no fue de calidad. Entonces, cuando hablamos del tiempo, hablamos de un equilibrio, de un tiempo de disposición, ¿ok? Por otra parte, hay unos niveles de compromiso, es decir, yo debo estar comprometido con ese contrato formal y psicológico que yo hice con mi organización, pero también debo tener un compromiso con, con ese espacio, con ese contrato psicológico que yo hice con mi familia. Es decir, yo decidí tener pareja, yo decidí tener hijos, yo decidí tener una familia. ¿Listo? Y eso establece unos niveles de compromisos necesarios. Entonces, es poder establecer que ambos espacios requieren un compromiso desde el rol que ocupo en cada uno de ellos. Y tercero, el equilibrio en la satisfacción. Y yo creo que aquí está el secreto, ¿ok? Y es un elemento importante. Es decir, si yo no estoy satisfecha en casa, pero sí estoy satisfecha en el trabajo, eso puede llegar a ser un problema en el equilibrio. ¿Por qué? Porque voy a pasar seguramente más tiempo en el trabajo que en casa, porque yo sé que cuando llegue a casa me encuentro a Shrek, al ogro, o yo soy el ogro de la casa, ¿listo? Entonces, miren que allí podemos tener una dificultad. Entonces, quienes están 20 horas en el trabajo, lo primero que uno se pregunta es, bueno, tratemos de entender qué puede estar pasando. Y ojo, si en este momento usted se siente identificado con eso que yo estoy diciendo, haga el clic y busquemos ayuda. ¿Listo? Porque, por supuesto, puede llegar a ser un tema de compensación. O, por el contrario, quien tiene la satisfacción en casa, tiene una familia equilibrada, o una familia, cuando me refiero a una familia equilibrada, no me refiero a una familia sin conflicto, eso sería imposible. Siempre va a haber conflicto entre seres humanos. Eh,
pero entonces yo tengo unas dificultades con mi trabajo, con la vocación hacia mi trabajo, con las condiciones de mi trabajo, en fin, todo eso que puede pasar por lo cual yo no esté satisfecha en mi trabajo. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que quiero estar más tiempo en casa y eso se traduce en algunos aspectos que son voluntarios y otros no tanto. Es decir, ¿cuáles son los voluntarios? El ausentismo. Es decir, simplemente no voy a trabajar, simplemente todos los días llego tarde. Y otros que son un poco más involuntarios, pero que surgen del mismo efecto. Es decir, el aumento en las incapacidades. Recuerden que en muchos casos el enfermar es resultado del estrés o es el resultado de la insatisfacción laboral. Por eso quienes trabajamos en talento humano sabemos que hacer un análisis sobre las incapacidades, el tipo de incapacidades es crucial para entender algunos riesgos psicosociales que puede estar manifestando el trabajador pero que no se hace de manera explícita, pero que recuerden que el cuerpo dice lo que la boca calla. Entonces, ¿qué puede estar pasando a través de enfermarnos, de la rotación de personal, en fin? ¿Listo? Entonces es tratar de equilibrar esa satisfacción. Y si no estoy satisfecho en ninguno de los dos espacios, ojo, hay que reinventarse como ser humano, hay que revisar incluso el tema del sentido de la existencia. Eso suele sonar un poquito filosófico, pero es así. Es decir, es tratar de pensar y actuar sobre mi vida y no esperar que sean otros los que piensen y actúen sobre mi vida. Así que eso tiene que ver con un tema de agencia personal. Nos vamos a encontrar lo que yo llamo las no recetas. ¿Por qué la no receta? Porque no todos lo podemos hacer, porque no todos lo podemos hacer de la misma manera. Entonces, buscando en redes y en, y en internet encontramos muchísimas recetas, muchísimos tips de lo que se debería hacer. A mí no me gusta hablar de recetas porque creo que no todos tenemos los mismos ingredientes y no todos somos tan buenos cocineros. Entonces, pero en la medida de las generalidades es tener un espacio adecuado, es un manejo adecuado de horarios, es un tema de negociaciones familiares y esas negociaciones familiares transitan entre muchos elementos, es decir, los niños en casa, ojo, hable con el esposo, mira, encárgate tú de ellos de este horario a este horario, o acuda a redes familiares cercanas dentro de lo posible. Es decir, poder hacer esas negociaciones que incluso en algunos aspectos implica la negociación de recursos, es decir, quién usa el computador en qué momento, quién usa el celular en qué momento. Bien, em, los gastos, en fin, todo lo que tiene que ver con la forma en que organizamos la familia. Planear el día, colocarse metas, eso es importante también, porque me permite, es decir, hay un dicho de las abuelas que dice que el que ensilla el burro sabe para dónde va. Es decir, yo no puedo ensillar el burro de cada día si no sé para dónde voy. Así que es importante planear el día que voy a hacer. Es posible que no cumpla todo y no se autolatigue por eso, pero sí, dentro de lo posible, haga lo que ha planeado. Y último, atender la salud, y eso tiene que ver con la alimentación, eso tiene que ver con las condiciones de trabajo, con evitar accidentes laborales en casa, y creo que por allí, antes de este espacio, hubo un espacio en donde se habló acerca de ello. Bien, hay problemas gravísimos, hay situaciones más complejas que otras, y eso sí es un tema que debemos tener en cuenta, y por eso les digo yo que no me gusta hablar de recetas, porque la vivencia de cada uno de ustedes es distinto, cada uno de ustedes está viviendo una situación familiar distinta, una situación laboral distinta, tenemos incluso actividades laborales diferentes que requieren de nosotros demandas diferentes. Eh, pero bueno, hay unas situaciones un poco más complejas que otras, ¿no? Bien, entonces para ir cerrando, ¿qué otras cosas podemos hacer dentro de las múltiples cosas que se le pueden ocurrir a uno? Lo primero que les voy a decir, anda muy de moda el tema de,
de la adicción al trabajo, eso no es un asunto para enorgullecerse, no es cool, no es chévere, no nos hace más interesantes pensar que somos adictos al trabajo. Es una patología como todas las adicciones que pueden llegar a traer consecuencias muy negativas a la salud física y a la salud mental. Es que yo soy adicto al trabajo y casi que lo decimos con orgullo. No, como todas las adicciones pueden llegar a afectar otras áreas de en nuestra vida, como la relación de pareja, la relación familiar, la salud física. Todo lo que tenga que ver con una adicción a lo que sea debe ser un elemento de alerta. Bien, importante que lo tengamos en cuenta. Debemos buscar ayuda. Segundo, las emociones siempre van a estar, casi que las emociones humanas hacen parte del paquete con el que venimos de supervivencia. Es decir, si las emociones no existieran, simplemente no sentiríamos miedo y nos dejáramos morder por un perro. ¿Listo? Entonces las emociones hacen parte del kit de supervivencia humana. Hay que vivir las emociones y afrontar las situaciones. ¿Listo? Ojo, eso no quiere decir que nos vamos a dejar llevar por la emoción. Entonces, las emociones hay que gestionarlas también, pero sobre todo transitar hacia el afrontamiento de las situaciones. Es decir, está bien llorar, está bien enojarse, está bien sentirse triste. Eso hace parte de lo que somos como humanos. Y todavía no hay una forma en que ningún psicólogo haya logrado bloquear en su paciente el tema emocional. Incluso lo tomamos como un elemento positivo a gestionar. Lo importante es lograr transitar de la emoción hacia el afrontamiento. Entonces, aquí les traigo algunas formas de afrontar. No todos usamos las mismas estrategias de afrontamiento porque dependen en gran medida de cómo hemos sido criados, del espacio en el que crecimos, de las características individuales de la personalidad, de qué estrategias de afrontamiento nos han sido útiles en situaciones anteriores, aunque esta situación creo que para todos ha sido inédita. Nunca antes habíamos vivido una pandemia o aislamiento social, etcétera, pero sí tenemos otras circunstancias en las que hemos logrado salir a flote. Bien, entonces, eh, hay estrategias de afrontamiento que están centradas en resolver la emoción y hay otras que están centradas en resolver el problema. Bien, entonces las que están centradas en resolver la emoción, hay diversas y nos vamos a encontrar que las que tienen como un dibujito azulito son las positivas, o las que son más adaptativas, por llamarlo de alguna manera, y las que tienen un icono como de peligro son aquellas a las que debemos prestarle atención porque suelen no ser adaptativas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendadas para trabajar el tema emocional? No voy a hablar de todas porque, bueno, nos demoraríamos mucho, pero, por ejemplo, el autocontrol, el meditar, el relajarnos, las técnicas de respiración, por ejemplo, de autocentrarnos, de planear las acciones, es una forma adecuada de hacerlo. El desahogo es considerado una forma de afrontamiento positivo. El llorar, el hablar, el expresar las emociones ayuda. No se preocupe, no le diga a su pareja, no le diga a sus amigos, ay, por favor, ya no llores, no vale la pena. No lo haga. Cuando nosotros lloramos, hay un ciclo de la emoción en donde empezamos muy bajito y hay un pico en donde casi lloramos desconsolados al punto del grito y en algún momento eso empieza a bajar y empezamos a calmarnos y a tranquilizarnos. Hay que dejar que las personas vivan ese ciclo y tenemos que permitirnos vivir ese ciclo. No es síntoma de debilidad. La reinterpretación es una forma recomendada de afrontamiento, es decir, empezar a buscar ganancia de situaciones que pasamos. Por más estrés que estemos, que eso nos esté causando, tenemos que empezar a resignificar e interpretar como aprendizaje, como crecimiento, etcétera. Para algunas personas, el tema de rezar, el tema de la
de la conexión con un ser superior, cualquiera que sea el que usted crea. No hay mejores formas de hacer eso. O conectarse con el elemento espiritual puede ser un aspecto importante. El tema de la distracción, es decir, no se sienta culpable porque se sentó en su hora de almuerzo a ver una película, a ver una serie, a ver redes sociales, a hacer algo que a usted le guste, que disfrute, porque si no somos como una olla a presión tapada, eso en algún momento explota y no es lo que queremos. El distanciamiento también es una forma, es decir, no llegarán momentos en los que yo deba hacer una pausa de decir, un momento, me retiro del espacio familiar, me encierro por un momento, me tranquilizo y hay que compartir con los miembros de nuestra familia estas posibilidades. Es decir, si su esposo, si su pareja se encerró un momento en el baño o en la habitación, no es empezar a tocarle y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Ven y lo conversamos. No siempre es el momento. Bien, hay que dar espacio porque es una forma de afrontar. ¿Qué no debe hacerse? La evitación, es decir, tener el elefante blanco en la mitad de la sala y no verlo y no conversarlo. Las conductas autolesivas, entre las que está comer por ansiedad, dormir demasiado, tomar medicamentos, todas ellas son formas de afrontamiento que tarde o temprano se salen de control. La negación, es decir, es evitar reconocer que hay algo para solucionar o fingir que somos la pareja perfecta, fingir que soy el trabajador perfecto. Eso tarde que temprano explota. Hay otras estrategias de afrontamiento que están centradas en la solución del problema, es decir, ya las anteriores que veíamos era para manejar el aspecto emocional, estas tienen una función más para trabajar o centrarse en la solución del problema y centrarnos en soluciones. La primera es aceptar la responsabilidad, es decir, reconocer cuál es nuestro papel en la situación para poder cooperar. Pedir ayuda es una forma de afrontamiento, es decir, no nos las sabemos todas, no tenemos todas las respuestas, vamos a necesitar el apoyo de otras personas. La negociación, y eso va con nuestros jefes, con nuestro esposo, con nuestras familias, con nuestros hijos, poder negociar algunos puntos en común que podamos llegar a tener para ofrecer situación, para ofrecer soluciones, pensando siempre en un gana-gana, es decir, en algún momento todos debemos vernos beneficiados y si no es así, poder asumir que no siempre vamos a ganar, pero asumirlo de manera positiva. La anticipación y la planeación puede ser una buena forma, ¿verdad? No es anticiparse para estresarse, no es anticiparse para preocuparse, pero sí ir teniendo plan B, plan C, en términos de qué, de mi vida, de mi trabajo, de qué vamos a hacer de aquí en adelante, qué pudiera pasar, empezar a ensayar como posibles em, escenarios. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si mi esposo pierde su trabajo? ¿Qué pudiéramos llegar a hacer? Insisto, que no como una forma de anticiparse de manera catastrófica, sino como una forma de anticiparse de manera proactiva. ¿Cuáles pudieran ser no recomendadas? El chantaje, por ejemplo, es decir, usar métodos agresivos para intimidar a la otra persona. La explosión, que es cuando reprimo tanto que en algún momento puedo llegar a reaccionar de manera agresiva sin reflexionar en las consecuencias de lo que pudiera pasar. ¿Bien? Y ya para cerrar entonces, eh, si bien quisiéramos ser héroes y heroínas y poder con todo, eso no siempre pasa, por eso les comparto la imagen de la Mujer Maravilla derrotada. Eso puede pasar y lo hablo también con las mujeres. Bacanísimo poder sentirnos que podemos ser malabaristas con todo lo que se nos viene en la vida, pero va a llegar un momento en que tenemos que hacer una pausa y vamos a tener que decir, mira, con esto no puedo y hacer unos llamados de auxilio, pedir ayuda. Y eso va en entornos familiares con nuestras redes de apoyo, pero también va para entornos laborales, es decir, poder contar con mi equipo de trabajo, poder contar con mis pares,
poder contar con mi jefe. En estos tiempos se requiere una actitud de apertura porque casi que lo laboral y lo personal se ha reducido, no, pero sí se ha enfocado en el tema humano. Aquí está el secreto del asunto. Entonces es poder reconocer lo humano en mí y lo humano en el otro. No somos héroes ni heroínas, aunque eso quisiéramos, ¿no? Ay, perdón, se me escaparon algunas. Perdón, perdón, perdón. Bueno, aquí me faltaron algunas, pero bueno, se resume en eso. ¿Listo? Entonces, compañeros, ser nuevos y mejores líderes ayuda, ser creativo ayuda, hacer equipo con mi coequipero, que puede ser mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ayuda. Ser ético en estos tiempos ayuda. Miren, finalmente los jefes están así con el tema de que cumplamos. El ser ético da la tranquilidad de que el equipo cumple, hacer lo que tengo que hacer, cumplir dentro de lo posible. Para algunas personas funciona el horario flexible, es decir, si tu tarea te lo permite, poder establecer pausas, poder trabajar en un horario en donde te sientas más cómodo. Por ejemplo, ¿cómo le pido yo? Y les voy a compartir una situación familiar mía. Es decir, mi esposo es diseñador gráfico, es docente también. ¿Cómo le pido yo que no trabaje en la noche, por ejemplo? Si está claro que, que ellos trabajan cuando tienen como esos destellos de creatividad. Entonces, ¿cómo le pido yo que no lo haga? Ahí hay un tema de una negociación familiar que hemos tenido que hacer. Agenciarse, es decir, poder agenciar mis propias emociones, el requerir menos supervisión ayuda. Y nadear, digo yo, es decir, no se sienta tan culpable si en algún momento va a sentir que se sienta a pensar, a retomar su vida, a hacer algo que le gusta. No necesariamente las personas adictas al trabajo son las más productivas. Eso es un mito. Hay que hacer lo que se debe hacer. Entonces, compañeros, para terminar, yo sí quisiera que pudiéramos conversar un poquito, contestar algunas preguntas. Me perdonan si corrí un poquito, pero sí quisiera que tuviéramos ese espacio para conversar y para contestar algunas preguntas que puedan surgir. Bueno, ahora sí voy a mirar el tema del chat que han venido los compañeros, bueno, algunos para hacer comentarios. Efectivamente, la doctora Claudia, muchísimas gracias por estar allí. Eh, sí, efectivamente. Ahí se desdibujan los límites. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta porque lo que veo son como algunos comentarios. Eh, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer de lo que compartimos. Doctora Kelly, muchísimas gracias. Cada uno, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta articulación con la escuela y talento humano. Eh, a mí me parece, me quedo con el primer punto, cuando hablamos de equilibrio y usted muestra una imagen de una persona que está haciendo trabajo en casa, vemos a una persona feliz. Y es que precisamente muchos, y si vamos a Google y colocamos trabajo en casa, vemos personas felices y sabemos, y ahora estamos viviendo que esto que realmente es un reto, porque somos seres de hábitos y nos hemos habituado a estar en un entorno eh, organizacional, laboral distinto al mismo donde vivimos, donde compartimos en familia.
y es precisamente ese equilibrio. En este momento, el reto para cada uno de los que estamos acá y bueno, todos los que hacen parte de Unicinú, es realmente mantener ahora el equilibrio, pero del otro lado de la balanza, porque finalmente viene siendo un reto cuando estamos en la oficina y debemos mantener un equilibrio. Ahora la balanza se inclina hacia el otro lado. Tener ahora el equilibrio, pero estando en un contexto familiar. Y sí, es eso, tratar de tener en cuenta cada uno de esos aspectos. eh, las personas que normalmente solemos estar en actividades sociales y todo esto nos ha costado un poco, pero bueno, hay que buscar las estrategias, cada uno de los puntos que usted ha abordado son importantísimos, tenerlos en cuenta y la invitación también es a que cada uno de ustedes, de los que estamos acá conectados, pueda quedarse con algo que pueda aplicar al trabajo que están haciendo en este momento. Sí, de hecho, al final seguimos siendo las mismas personas en diferentes condiciones. Así que bueno, aprovechar los tiempos, los espacios, las tecnologías para no dejar de hacer cosas que consideramos importantes, reunirse con amigos, así sea a través de estas tecnologías que finalmente terminan siendo un medio de socialización también. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Me tocaron todos los tímidos. Bueno, acá Sandra Flores, está Ajá. diciendo muchas gracias. Bueno, aquí también Iván Lugo puntualiza sobre gracias por estas recomendaciones. Con muchísimo Bueno, la gusto. intervención de la doctora Claudia también. No sé si hay algún comentario adicional. Quiero aprovechar para Bueno, decirles a todos y pedirles el favor de que vayan diligenciando el listado de asistencia. Recuerden que es importantísimo para nuestro sistema de gestión de la calidad. Sí, bueno, muy buenas tardes a buenas todos. Yo tardes. quiero Buenas tardes. agradecer a la doctora Kelly, bueno, por ser tan asertiva con la temática, tan asertiva en su manera de comunicar. La verdad estoy absolutamente encantada y estuve tomando nota y ahí está el equipo Súper. de bienestar. También les dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está muy bueno para nosotros. Bueno, son herramientas, ¿no? Digamos, podemos tener conocimiento de la temática, pero igual, o sea, fortalecer, refrescar conocimiento, tomar herramientas, la verdad, muchísimas gracias. Creo que para los que estuvimos participando, bueno, esto ha sido tremendo, una bendición. Y también, bueno, animar a las personas que están acá participando y un poquito en la línea de lo que estaba conversando Luis, de reunirnos con los amigos. Particularmente hemos celebrado cumpleaños, así de amigas que Bien, hace ratísimo que no nos veíamos. Hemos celebrado cumpleaños online a través de Zoom, hemos celebrado de todo. Con mi equipo de trabajo nos hemos tomado café, o sea, uno claro. tiene que ser recursivo, Doc, tiene que ser recursivo porque si no, esto se vuelve tenaz. O sea, bueno, gracias a Dios yo tengo una bonita vista, pero las personas que de repente viven en un apartamento que no tienen una vista, que no, yo pienso que hay maneras de vivir el confinamiento y algunos tenemos algunas, digamos, eh, unos plus que otros no tienen o qué sé yo. Pero sí, ser muy recursivo, el tema del afrontamiento que usted lo abordó de una manera tan fantástica, es muy importante. El nadear, me encantó el concepto de nadear, porque no somos superhumanos, no lo somos, no lo somos. Y particularmente, bueno, abro mi corazón, la segunda semana, al final de la segunda semana, yo estaba a punto de llegar al burnout, o sea, a puntito, ¿eh? A puntito, o sea, yo no quería recibir llamadas de Claro. nadie. Me hablaban mis amigos y me decían, ¿por qué no respondes? Llamaban a mi casa, llamaban a mi hija. Claro, porque, digamos, yo pasaba todo el día conversando cosas del trabajo, Claro. atendiendo gente por teléfono. Yo no, o sea, mi capacidad humana para hablar con la gente se agotaba a final del día Así es. y tuve que hacer un pare y bueno, soy muy creyente y fue solo la oración. Entonces sí, echar mano, digamos, de toda esta, eh,
sí, reservorio que tenemos, si somos creyentes, si sabemos yoga, si, bueno, qué sé yo, si nos gusta la literatura, si tenemos buenos libros en casa, bueno, en fin. Entonces, bueno, no quiero hablar tanto, pero un abrazo de verdad a todos, con todo el corazón. Gracias, gracias por esto tan especial. Perfecto, no, muchísimas gracias a los que asistieron. Ahí les estoy dejando unas preguntitas más como autoevaluación que cualquier otra cosa. Y bueno, no sé si hay un comentario o alguna otra pregunta. Bien, mientras van contestando, bueno, recordarles para quienes están acá que nosotros eh, desde la Escuela de Psicología, con Bienestar Universitario, y digamos como iniciativa institucional, tenemos un espacio para ayuda psicológica, para quienes por alguna razón consideran que hay algún aspecto personal que deban atender con urgencia. Hay un grupo de profesionales dispuestos a ayudarles y a colaborarles. em, en lo que necesiten y requieran. Desafortunadamente en este momento no tengo el link a la mano, pero con muchísimo gusto ahorita que tengamos el listado de quienes asistieron al correo electrónico les puedo enviar el, el link porque siempre vamos a necesitar ayuda. eh, Así que bueno, es una excelente alternativa para hacerlo. Entonces, allí tenemos una preguntita que yo sí quiero que me contesten, solo le voy a hacer dos. Eh, ya me han contestado, creo que todos, prácticamente. Vamos a hacer dos preguntitas ya para cerrar. Estos temas son larguísimos, yo trato de condensar todo, pero sí hay mucho que decir y muy pocas recetas infalibles. Siempre hay cosas por hacer, por decir, por mejorar, por trabajar. Pero bueno, toca tomar las riendas de lo que se puede y está bajo nuestro control. Bueno, voy a cerrarlo ya con los que alcanzaron a contestar. Bueno, y creo que no lo alcanzamos a ver. Bueno, de todos, la pregunta era, ¿te resulta complicado atender tus obligaciones en casa porque estás constantemente pensando en tu trabajo? Solo 5 nos dijeron que sí y los otros 12 dijeron que no, así que este es un grupo que está muy bien. Este es un grupo que está muy bien o quisieron ser socialmente deseables. Pero bueno, generalmente encontramos algunas dificultades, em, que bueno, lo importante es que las reconozcamos y las atendamos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos por haber asistido, por haberse y habernos permitido compartir este tiempo con ustedes y esperamos que pueda ser de ayuda para ustedes y que puedan llegar a aplicar algunas cosas de las que conversamos. Entonces, un abrazo para todos, recordándolos siempre, extrañándolos mucho. De pronto no trabajamos todos juntos, pero bueno, la familia Unicinú finalmente eh, llegamos a tal nivel de afecto que nos extrañamos. Entonces, nada, desearles lo mejor para sus vidas personales, para sus familias y que podamos reencontrarnos pronto y estar todos juntos, completos. Así es. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por acá, Laura González de Crédito, Marta Palencia, Rectoría, gracias. Maura Barón, bendiciones también para ti. Muchas gracias, doctora. Y No a gracias a todos ustedes. por conectarse. Entonces, en los correos electrónicos van a estar recibiendo la información
de este apoyo que pueden recibir desde la Escuela de Psicología en articulación con Bienestar. Y bueno, no olviden, por último, diligenciar el listado de asistencia. Listo, Luis. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias nuevamente por la invitación y Que bueno, estén bien. hasta luego, claro que sí, un abrazo. Gracias, Kelly, por tu apoyo. Gracias, Luis. No, Hasta muchísimas luego. gracias, Nos con mucho vemos. gusto. Gracias, doctora Olga. Excelente tu charla. Muchísimas gracias, a la orden Gracias, siempre. Lucy. Hasta luego.